debería haber hecho es cesar la relación sexual, ¿no? Es decir, no sé, yo creo que va a acabar todo en una anécdota, pero desde luego lo que sí que es grave es que Errejón, su carrera política, ha acabado para siempre. Bueno, yo os quería comentar, porque esto ya tiene una semana un poco, no es un tema de actualidad, pero sabéis toda la historia de la oficina de artes escénicas, que el hermano de Pedro Sánchez pues, fue a declarar y no tenía asistente de ella porque no supo responder ni dónde tenía que ir a trabajar, ni qué hacía, ni con quién trabajaba, ¿no? Lo cual pues son rasgos que parece que no trabajaba, ¿no? Eso es un punto importante, porque si a ti te preguntan dónde trabajas o con quién lo sabes, ¿no? Porque trabajas, pero él no sabe responder. Pero me parece un poco locura, porque, o sea, si a mí me llaman a declarar, aunque no trabaje con nadie, aunque esté fingiendo que trabajo, me lo preparo. O sea, llamo a mi responsable y digo, oye, perdona, ¿me puedes decir qué se supone que hago? Y me prepara una declaración, ¿no? Pero el tío, no sé qué le pasa, ¿no? Sea como sea, y antes de entrar en ¿Pero es parte de una estrategia esto o no? Es cine, eso. Lo que No, tío. esa declaración, tío. O sea, es films and business, tío. Es cine. O sea, no sé, es surrealista. Trabajaba con alguien a diario y dice, hombre, señoría, a diario, no lo sé, yo veo a mucha gente. Y, Claro. pero, tío, o sea… Mucha gente hace mención al tema de que reside en Portugal y por tanto tributa en Portugal, ¿vale? Y de hecho se ha filtrado un informe de la agencia tributaria que voy a explicar ahora, después de un pequeño inciso, que es la cereza del pastel, ¿no? Ya es, o sea, no solo tienes un trabajo público que dices que se encuentra en Google, ¿vale? Sino que no sabes dónde trabajas ni con quién trabajas, pero cobras cada mes y encima te has pirado a Portugal para pagar menos impuestos. O sea, el cuadro es increíble, ¿vale? O sea, me parece digno. O sea, esto tiene que hacer alguien del PP, tío. Uno del PSOE no lo puede hacer, tío. O sea, no me cabe en la cabeza. O sea, yo soy votante del PSOE y, no sé, implosiono. O sea, que lo haga un tío del PP, yo como votante del PSOE diría, vale, bueno, es que esto es del PP, pero un tío, el hermano del presidente del gobierno, ¿cómo puede hacer eso? Que no lo entiendo. Bueno, como la cátedra de fundraising y todo este rollo, ¿no? Pero antes de eso, ha habido otra declaración que me he chupado íntegra, que es la de nuestro buen amigo Íñigo Errejón. Sabéis que Íñigo Errejón, de hecho, se había pospuesto la declaración, ha habido algo de dilaciones. Sabéis que fue acusado de agresión sexual, ¿vale? Por una señora, ¿vale? Y un poco, pues, me parece un tema muy interesante, ¿no? Porque principalmente, a ver, es un tema grave, ¿no? A priori, luego veremos que no es tan grave, pero a priori es un tema serio. Y claro, Errejón, del partido Sumar, antes de Podemos, era uno de los principales impulsores de la ley del solo sí es sí y también de que no existen denuncias falsas. Es decir, hay una formación política en España que tiene la osadía y la no sé, indigencia intelectual de decir que no existen las denuncias falsas. Obviamente que una mujer o un hombre, como seres humanos, podemos denunciar falsamente. Entonces, no todas las denuncias son falsas, pero tampoco puedes decir que ninguna es falsa, ¿no? Pues una de las personas que defendía eso ahora se enfrenta a una denuncia por agresión sexual. Y su defensa es que es una denuncia falsa. Y la verdad que el caso, para un poco los hechos, esta chica tuvo varios episodios de agresión sexual, según relata. Uno es que le dio un beso en el ascensor. Después de ese beso en el ascensor, fueron a una habitación y se enrollaron y se sintió muy incómoda. Y a pesar de esas dos incomodidades, cogió un taxi y se fue a casa de Errejón para seguir liándose con él. Entonces, claro, yo lo que digo es, si esta chica estaba incómoda en el primer momento, lo que debería haber hecho es cesar la relación sexual, ¿no? Es decir, no sé, yo creo que va a acabar todo en una anécdota, pero desde luego lo que sí que es grave es que Errejón, su carrera política, ha acabado para siempre. Hay un par de matices que, ya que sacamos el tema, que no pensaba que no íbamos a hablar de esto, porque he calificado muchas notas de esos interrogatorios también y demás, notas que le ponían al juez y notas que le ponían a Errejón. A título de simplemente de curiosidad, hay un momento en el que el juez le dice, pero usted obtuvo claramente un consentimiento expreso de la víctima que le dijo que sí, y dice, porque claro, solo sí es sí. Parece mentira que se lo tenga que decir a usted. Se le dice, Íñigo, es que esto es lo que usted decía. Y había muchas notas a comunidad que decían que el juez no debía dirigirse así. Y que tengo ahí mis dudas porque es un gris, porque en este caso en concreto se está dirigiendo a un miembro de la comisión del Congreso que votó esa ley, es decir, a uno de los integrantes del legislador que sacó esa ley, con lo cual en las leyes las interpretan los jueces y digamos que es una de las personas que conocía mejor que nadie la voluntad del legislador porque formaba parte de ese legislador, con lo cual es bastante curioso que se produzca esto, pero más allá de eso, que la gente está también muy asombrada del lenguaje del juez y de todo esto. Primero, creo que hasta donde yo sé no se debería haber filtrado ese vídeo, ¿vale? O sea, creo que eso queda privado porque el proceso ahora mismo está en lo que se conoce como fase de instrucción. Entonces, hay un juez
que es el juez instructor, que lo que hace es recabar cuáles son los hechos y cuáles son los hechos que considera que son probados. Por eso está intentando hacer la reconstrucción de exactamente qué es lo que ha pasado y por eso hace preguntas tan al detalle y va intentando plasmar de manera objetiva cómo está respondiendo la gente y hace preguntas muy, muy hijas de puta algunas, ¿sabes? De, oye, ¿por qué denuncias esto cuando han pasado 3 años? ¿Por qué ahora y no justamente en el momento que te sentiste incómoda? ¿Por qué si en 2 ocasiones antes no te sentiste violentada, te subes a un taxi con él para ir a sentirte más violentada todavía? O sea, va matizando mucho y va perfilando mucho y sí que es cierto que el tono del juez... Hay algunos casos que parece como poco profesional. También me imagino que después de haberte hecho no sé cuántos años de carrera, no sé cuántos de oposición, acabar instruyendo esa mierda que parece que es simplemente un invent, parece que a ver lo que dicen, pues es un tema. Pero como digo, este es el juez instructor, no es el juez que luego va a juzgar. O sea, hay un juez que es el que recaba todos los datos y con eso, digamos que estos son los hechos y se le pasa a otro juez para que no haya esa contaminación. Y entonces llega otro juez que dice, vale, esto es lo que se ha declarado probado, esto es lo que nos llega del juez instructor, que es el que ha preparado todas las pruebas, y ahora yo tengo que decidir qué es lo que ha pasado, pero es otra persona, no será él el que juzgue. Pero él tiene que decidir si lo admite a trámite, es decir, si hay base en los hechos que diga, vale, aquí hay indicios de que ha habido una actividad delictiva, con lo cual pasamos a la siguiente parte del procedimiento. Podría decidir archivar la causa, en plan, aquí no hay nada. Igualmente, yo quería hacer mucho hincapié en lo curioso de la declaración, porque me parece que el tono de la declaración es jocoso, es decir, creo que el juez, en mi opinión, va a hacer daño en el sentido político, ¿no? Y creo no lo creo yo, ¿eh? Yo creo que sí, porque al final lo de solo sí es sí, o sea, sacarle una consigna política en una fase de instrucción donde tú lo que quieres hacer es dejar claro lo que pasó. Que Errejón sea de Podemos o no sea de Podemos es irrelevante. O sea, como sujeto juzgado, el señor Errejón no es un político o deja de ser político, es una persona. Es decir, tú tienes que ir a decir, ¿usted hubo penetración o no hubo penetración? O sea, tienes que ir a hechos, no a... Pero si usted decía en el Congreso de los Diputados, me parece que para mí sobra. Pero bueno, es igual. Pero el juez tiene que calificar cómo de válido es el consentimiento que ha podido percibir. Sí. O sea, quiero decir, Errejón puede decir, no, había señales, estaba como predispuesto y demás. Dice, pero si tú pensabas que era sí es sí, entonces ¿te ha dicho sí o no te ha dicho sí? Porque según lo que ibas declarando, para ti te lo tenía que poco más que firmar un contrato. Entonces, por eso las preguntas. Errejón responde que la gente en la vida real no habla con consignas, claro. Lo cual me parece bastante curioso. Pero bueno, para cerrar el tema muy rápido, al final creo que es un espectáculo bastante lamentable y sobre todo hay un montón de recursos públicos focalizados en esto. Es decir, tenemos un montón de... La justicia va muy lenta, hay mucha gente con problemas por resolución de la justicia y creo que tú nos hablarás de esos problemas de la lentitud de la justicia y cómo puede afectar a algunos sujetos, ¿no? Estar perdiendo tiempo con esta cuestión, si finalmente resulta que todo es una pantomima, es triste. Pero bueno, yo venía a hablar del hermano de Pedro Sánchez y del informe que se ha filtrado de la agencia tributaria. ¿Lo habéis podido ver o no? No. Yo sí. Ese informe lo que viene a decir, y de hecho me he visto hasta las declaraciones de los inspectores que han hecho el informe, porque claro, los citan a declarar a todos, porque es un informe aparte que no está firmado, no lleva el logo de la agencia tributaria, es algo un poco extraño, ¿no? Y bueno, el informe lo que viene a decir básicamente es que el hermano de Pedro Sánchez reside en Portugal, ¿vale? Entonces, como no tiene ninguna vivienda a su disposición en España, es correcto que tribute en Portugal. Y la realidad es que es correcto. Es decir, el informe, todo lo que dice el informe, después de haber hecho una lectura detenida, el informe es correcto. El hermano de Pedro Sánchez, viviendo en Portugal, si su trabajo se lo permite, es correcto que sea residente fijado en Portugal, porque solo tiene un inmueble en Madrid y lo tiene arrendado, con lo cual es correcto. Pero es que es el mismo principio que yo utilizo para defender a mis clientes. Es lo mismo que yo utilizo. O sea, realmente no hay nada nuevo en el propio informe, que se ha hecho mucho ruido, pero no hay nada nuevo. Es decir, a ver, si yo estoy viviendo en Andorra y me paga alguien de España, ¿sí? Pero yo vivo en Andorra ¿sí? y tengo mi trabajo aquí, ¿sí? Pero el pagador está en España, ¿sí? Yo tengo que tributar. Vale, hay 2 criterios para resumir muy rápido, ¿vale? ¿Dónde vives? Pasas más de 183 días y dónde tienes tu centro de intereses económicos, ¿vale? Entonces, tú podrías vivir full en Andorra, 365 días en Andorra, pero que todos tus ingresos fueran de España. En ese caso eres residente en Andorra y en España. Entonces, cuando hay un conflicto de doble residencia, hay un documento que es el convenio para evitar la doble imposición, que en el artículo 4 dice, en caso de que los 2 países consideren, conforme sus normativas internas, residente a un mismo sujeto en los 2 estados contratantes, se resolverá el conflicto de la siguiente forma. Y te dice, será residente únicamente en el país donde tenga una vivienda permanente a su disposición. ¿Qué significa? Que si tú vives en Andorra, todos tus ingresos son de España, pero solo tienes vivienda en Andorra a tu disposición, tributas en Andorra.
¿Y por qué Hacienda me pide Porque te están mucho jodiendo dinero? tus pisos. Porque, No, si yo no tenía ningún piso y no tenía nada. ¿qué nos encontramos con Hacienda? No, esto es de 2014, 2015, Con- 2016. Con Hacienda nos encontramos y tenía que pisos aquí, tenía una casa aquí en Andorra. la clave radica en el concepto de vivienda permanente a tu disposición. ¿Qué es eso? ¿no? Yo me he encontrado Bueno. con interpretaciones dantescas, de hecho estoy en el TEA, que en un par de ellas. Una dicen, tengo un cliente que tiene 10 inmuebles, apartamentos, que los arrienda en España. Entonces dicen que como hay uno que estuvo 3 semanas no arrendado por cuestiones de mercado, que en esas 3 semanas en concreto tiene una vivienda permanente a su disposición. O sea, están yendo hasta este punto. Incluso con algún youtuber, lo que están diciendo es, como antes de venir a Andorra vivía en casa de sus padres y cuando vuelve a Madrid sigue yendo a casa de sus padres, interpretamos que la vivienda permanente la sigue teniendo en España. Tienes la habitación de tus Sí, padres pero yo a tu disposición. Llevaba 1 año y pico viviendo en Estados Unidos. Ya, bueno, no sé. Me refiero, pero que igualmente, ¿sabes? Que en mi Claro, caso, claro. es decir, que tengan el poder de decir, te abro una inspección y me tienes que pagar 1 millón, 2 millones, 3 millones y te lo devuelvo dentro de 8 años cuando tengas razón. A ver, aquí la cuestión no es tanto el problema que te lo pidan antes, que funciona en España y en cualquier ordenamiento occidental funciona así, de que tú cuando hay firmeza en vía administrativa tienes que pagar. El problema está en la lentitud de la justicia. Totalmente. Claro, Si yo me obligan a pagar y me lo devuelven al mes que viene. Mira, yo te pongo un caso, ¿vale? Tenemos un caso contra una contraparte, que no diré el nombre, que lo vamos a ganar. Está ganado. El caso es un caso ganado. Pero la contraparte ha dicho que el juez quiere recusar al juez. ¿Vale? Las causas de recusación de un juez están en el Código de Procedimiento y son tasadas. Es decir, tiene que ser familiar, tiene que tener un conflicto abierto con alguna de las partes. Y han presentado un recurso para recusar al juez. Entonces, es como si yo le digo al juez, usted tiene un conflicto conmigo, entonces usted no puede juzgar un caso entre EUG y mi persona. Tiene sentido, ¿verdad? Vale, pero es una mentira. ¿Pero qué tiene que hacer el juez por procedimiento? Elevarlo a una instancia superior. Tiene que pasar el expediente a la instancia superior. La instancia superior tiene que estudiar lo que alega la parte que ha puesto el recurso y decidir si sí o si no. Pues lo que ha pasado es, nos han recusado al juez y la instancia superior ha dicho, perdone, no consta ninguna de las causas tasadas en la ley. Por tanto, su recurso no tiene sentido. Pues esto que se resuelve en 5 minutos hablando es 1 año y medio de procedimiento. Es decir, existen muchos... Primero, que la justicia va muy lenta. Y segundo, que hay muchas formas de dilatar los procedimientos. Entonces, si a ti te hacen avanzar el dinero, porque presuntamente eres firme en vía administrativa, si luego tardas 10 años en resolver la causa, tú estás 10 años sin el dinero. También te digo, te pagan intereses, que algo Sí, pero son. ¿qué intereses? Ya, una mierda. Una mierda. Ya. O sea, pierdo dinero. Totalmente. O sea, que tengan un botón para hacerme perder dinero, más todas las costas y todo lo que me cuesta defenderme, me parece injustísimo, sobre todo cuando llevo 10 años sin vivir allí. Totalmente. A ver, aquí una de las cosas que también nos dicen mucho es, vale, usted afirma que no tiene vivienda permanente, ¿vale? Y cuando usted estuvo en Madrid este día y en Barcelona este día, ¿dónde se alojó? O sea, también intentan utilizar, cuando tienen constancia de presencia en territorio español, de, oye, ¿y usted dónde se alojó? Entonces tienes que aportar, pues, factura de hotel o el Airbnb o lo que sea. Pero ¿no? si te alojas en casa de tus padres, ¿estás Claro, jodido? tengo un cliente que decía, yo tengo muchas amigas y me alojo, y es verdad, o sea, es un caso real, me alojo en casa de mis amigas. ¿Le tengo que decir con quién me estoy acostando al inspector? Claro, entonces al final la agencia tributaria lo que intentará es desvirtuar el principio de que no tienes vivienda permanente. Y yo creo que en tu caso van por ahí. Pero sea como sea, lo que tengo que decir es que el informe emitido por la agencia tributaria del caso del hermano de Pedro Sánchez, en mi opinión, es bastante correcto. O sea, no hay nada que digas, ¡buah, qué locura! Para mí el caso del hermano de Pedro Sánchez está en qué es la Oficina de Artes Escénicas y si este señor trabajaba o no. O sea, tú dices que él puede pagar en Portugal aún trabajando en España. Sí. Vale, pero por ejemplo, todos los motoristas que cuando hacen una carrera en España les hacen pagar eso allí. Vale, esto es porque el convenio prevé el tratamiento de las rentas, lo que le llaman de alguna forma la competencia o la potestad tributaria de cada estado en función del tipo de renta, ¿vale? Lo que percibe el hermano de Pedro Sánchez es una renta del trabajo, lo que percibe un motorista es una renta derivada de artistas y deportistas. Hay un artículo distinto que lo regula distinto. Entonces, cuando hay una actuación de motoristas... Pero no es una actuación, es decir, es parte de su contrato. Ya, pero su contrato es un contrato anual Claro. y de repente son 15 circuitos lo o que 20, no sé. Lo que hacen es, si es artistas y deportistas, es una regla especial, porque me da la gana. Y de hecho vale, ya está. Han añadido todo el tema de los youtubers y tal, lo están metiendo dentro de este saco. Entonces es un caso un poco particular. Pero en el caso del hermano de Pedro Sánchez, bajo mi punto de vista, es claro que no es así. A ver, yo creo que también el problema, aparte de que el trabajo que hacía probablemente se ha inventado, es que tú estás con tu partido denunciando a la gente que se va fuera, que no se queda siendo española, que no está ondeando la bandera y que se van a Andorra y a otros países,
y tu propio hermano lo está haciendo. O sea, quiero decir, no es un problema muy cultural. La gente no lo ve esto. Es decir, Sí. o sea, es un poco la cultura del entorno. Pero es que yo soy votante del PSOE y implosiono. Es decir, yo soy votante del PSOE y creo en la causa del PSOE y yo implosiono si me entero de esto. Y ahora justo, ayer salió Aldama diciendo en COPE que ha entrado una querella una denuncia, perdona, indicando que Begoña Gómez y que no sé quién más tiene dinero fuera de España 6 millones. en una cuenta oculta. Espectacular. Espectacular, ¿eh? O sea, si es verdad, que presunción de inocencia ante todo, pero si es verdad, qué fuerte, el gobierno del progresismo, qué fuerte.